Buenas tardes, mi nombre es Isabela Vargas Victoria, residente de primer año de ginecología y obstetricia, y el día de hoy con la asesoría del doctor Alina Abreu, endocrinólogo, vamos a hablar en mi primera gran sesión acerca de la enfermedad tiroidea del embarazo y su correlación con el COVID-19 o posvacunación. Para esta charla vamos a abarcar las generalidades y el mecanismo de entrada del SARS-CoV-2, vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos y su correlación con la glándula tiroides, la alteración de la hormona tiroidea materna inducida por el SARS-CoV-2 y los efectos que trae dicha alteración en las pacientes gestantes, y finalmente hablar de la correlación entre la enfermedad tiroidea y posvacunación y unas conclusiones para que nos llevemos a casa. El SARS-CoV-2 se ha convertido en una importante preocupación sanitaria a nivel mundial. El primer caso se reportó en diciembre del año 2019 en Wuhan, China. El agente etiológico es un virus RNA que va a tener un periodo de incubación de 2 a 14 días y en promedio 5 días, que va a afectar principalmente a hombres y a personas entre los 30 y los 79 años, con una tasa de mortalidad en pacientes con síntomas de aproximadamente el 3%, pero puede variar del 0 al 6%. Y la información en las gestantes aún es muy limitada. Las embarazadas van a ser propensas a desarrollar un COVID-19 grave con una mayor tasa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, un mayor requerimiento de oxígeno suplementario y de ventilación y una mayor tasa de mortalidad. Es importante que recordemos que las pacientes embarazadas van a tener un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas, ya que de por sí en el embarazo hay un aumento de los factores de coagulación en la sangre, lo que nos va a conllevar, y si a eso le sumamos el aumento de las concentraciones de dímero D propio de los pacientes con COVID-19, pues esto se va a correlacionar con peores desenlaces. Es por esto que el COVID-19 lo que va a hacer es potenciar esos estados de coagulabilidad y va a incrementar las complicaciones en estas pacientes. Este es un estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en el año 2020. Básicamente el objetivo de traer este estudio es mostrarles los diferentes desenlaces, tanto maternos como perinatales, que se presentan en las pacientes infectadas por SARS-CoV-2, encontrando el parto pretérmino, la preeclampsia, la ruptura prematura de membranas, la restricción de crecimiento intrauterino, los abortos y la necesidad de finalizar el embarazo por vía cesárea. Según el Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha, en cuanto a nuestra población gestante, 30.006 casos de pacientes se han presentado con infección por SARS-CoV-2, 89 casos siguen activos en el momento, 29.614 pacientes se han recuperado después del COVID y 248 pacientes han fallecido secundarios a la infección por el SARS-CoV-2. De acuerdo a la edad de las pacientes, la gran mayoría cursaba entre los 25 y los 29 años de edad, y de acuerdo a la distribución por trimestre, la gran mayoría de las pacientes estaba en el tercer trimestre de embarazo para un total de 13.141 casos. Como les venía diciendo, el agente causal es un nuevo virus RNA envuelto que pertenece a la familia Coronaviridae. Es conocido como el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o el SARS-CoV-2, el cual va a mostrar un marcado tropismo respiratorio, y estos pacientes se van a caracterizar por cursar principalmente con una neumonía intersticial y un síndrome de dificultad respiratoria. Y aparte de eso, va a cursar con una inflamación sistémica grave que me va a conllevar a la falla multiorgánica e incluso a la muerte en pacientes con factores de alto riesgo. Aquí incluimos pacientes obesos, adultos mayores, el hecho de que sea hombre, que tenga enfermedades, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y aparte de la afectación típica pulmonar con la que van a cursar estos pacientes, también se pueden presentar manifestaciones extrapulmonares, entre las que encontramos trastornos neuromusculares, insuficiencia renal, trastornos cardiovasculares, trastornos en la coagulopatía y trastornos endocrinos, siendo el componente endocrinológico en pacientes gestantes nuestro tema de interés. Y aquí es importante recalcar que la infección por el SARS-CoV-2 puede agravar las enfermedades originales de base en los órganos endocrinos o inducir a nuevas anormalidades, y cómo estas enfermedades endocrinas pueden llegar a su vez a empeorar el pronóstico del paciente con COVID-19.
Los pacientes también pueden presentar enfermedades autoinmunes asociadas al COVID-19, entre ellas el síndrome de Guillain-Barré, la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica inmune, y se ha documentado la asociación entre los trastornos tiroideos y el SARS-CoV-2. Hoy en día se ha documentado también la presencia de los receptores de angiotensina 2, los cuales se van a expresar ampliamente en las células endoteliales vasculares, y cuando hay una infección por el SARS-CoV-2 se produce una invasión de ese endotelio vascular que me va a conllevar finalmente a un daño endotelial y la vasculitis. Con esta imagen lo que queremos mostrarles son las diferentes asociaciones inmunomediadas con el COVID-19, destacando la afectación tiroidea. En cuanto al mecanismo de entrada del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 va a mediar su entrada a través de la unión con el receptor de angiotensina 2, que se encuentra principalmente a nivel pulmonar, más exactamente a nivel de las células alveolares tipo 2, y se va a producir una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la consecuente liberación de citoquinas proinflamatorias, culminando en la famosa tormenta de citoquinas. Una de las interleuquinas más importantes y más reconocidas es la interleuquina 6, porque va a estar implicada en la inflamación aguda y básicamente es por su papel en la regulación de la respuesta de la fase aguda. Es expresada por casi todas las células estromales, los linfocitos B, los linfocitos T, y el producto de la activación de estas citoquinas, de estos marcadores inflamatorios, va a conllevar a la disfunción endotelial y a la falla multiorgánica del paciente. Se han numerado algunas comorbilidades como la diabetes, la obesidad y la inflamación relacionadas con el COVID-19, marcadores inflamatorios como la ferritina, el factor de necrosis tumoral, el lactato deshidrogenasa, la proteína C reactiva, van a estar aumentados en estos pacientes con COVID-19, y el incremento de estos marcadores va a iniciar la fase aguda, la reacción aguda en estos pacientes, y de ahí que también se correlacione la inflamación con el COVID-19. Y adicionalmente las vitaminas, la albúmina y el factor de crecimiento de insulina tipo 1 van a estar disminuidos con el aumento de estos marcadores, y se ha documentado que la presencia de la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva van a estar implicados y van a aumentar la tasa de mortalidad en estos pacientes con COVID-19. Y aquí viene la pregunta, Juan, ¿y por qué es importante que hablemos entonces del mecanismo de entrada del virus? Y básicamente es porque se ha demostrado la presencia de estos receptores de angiotensina a nivel de las células foliculares tiroideas, lo cual lo va a convertir en un objetivo potencial de entrada para el SARS-CoV-2. Adicionalmente, el coronavirus va a tener a nivel de su membrana una proteína conocida como la proteína espiga, que se representa con la letra S, la cual se va a dividir funcionalmente en dos unidades, y ellos van a permitir la unión al receptor y la fusión de las membranas, tanto viral como de la membrana de la célula huésped. Y para ello se requiere del cebado de la proteína S mediante una proteasa celular conocida como la proteasa TMPRSS2. Como podemos ver en esta imagen de la derecha, entonces el coronavirus va a utilizar a la enzima convertidora angiotensina 2 como un receptor de entrada, y la proteasa para finalmente que se ocurra la fusión entre la membrana viral y la membrana de la célula huésped. Este es un estudio que se publicó en la Revista Internacional de Ciencias Médicas en el año 2020. Ellos lo que querían era determinar la distribución precisa del receptor de angiotensina 2 en los tejidos humanos a partir de la expresión del RNA mensajero. Y ellos encontraron, a partir de los datos que recopilaron de los transcriptomas de 3 bases de datos públicas como el HPA, el GTEx y el Phantom 5 Cage, ellos lograron encontrar que estos receptores de angiotensina 2 estaban a nivel de la glándula tiroides, y cuando ellos sacan el top 10 de los principales tejidos humanos donde se expresaba el receptor de angiotensina 2, encontraron aquí a la glándula tiroides en todos los estudios. Adicionalmente, el gen de la proteasa es un gen que es regulado por andrógenos, principalmente se expresa a nivel de la próstata y en otros órganos en menor cantidad como el pulmón, el colon, el páncreas, y aunque la gran mayoría de esta proteasa se encuentra unida a la membrana, también se ha encontrado la presencia de esta proteasa en vesículas extracelulares, lo que sugiere que la proteasa también puede estar presente en otros tejidos diferentes a los tejidos de expresión.
Entonces, ellos con este estudio lo que hicieron fue mostrar que tanto el receptor de angiotensina 2 como de la proteasa celular está presente en la glándula tiroides tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a las pacientes embarazadas, hablando ya de la enfermedad tiroidea y su correlación con el COVID-19, tenemos que el feto va a depender en el primer trimestre y en la primera mitad del segundo trimestre exclusivamente de la hormona tiroidea materna. Ya después de la segunda parte del segundo trimestre en adelante, pues ya va a depender no solamente de la hormona tiroidea materna, sino también de la producción propia de la hormona tiroidea. Y cuando estos pacientes cursan con la infección por el SARS-CoV-2, ese estado proinflamatorio va a conllevar a una alteración tanto de la hormona tiroidea materna como a una disfunción de los transportadores de las hormonas tiroideas y de la deyonidasa a nivel de la placenta, lo cual me va a conllevar a una disfunción de la placenta y en algunos casos alteraciones en el desarrollo fetal. Pacientes con hipotiroidismo por eso van a cursar con complicaciones como abortos espontáneos, preeclampsias, abrupcios de placenta, anomalías congénitas e incluso la muerte fetal y perinatal, entre otras. En cuanto a la alteración de la hormona tiroidea materna causada por el SARS-CoV-2, realmente existen pocas asociaciones que hablen acerca de esto, pero a medida que va progresando la pandemia, pues encontramos cada vez más estudios que hablen acerca pues, de este tema. A continuación vamos a hablar de los diferentes mecanismos fisiopatológicos que van a afectar a la glándula tiroidea y obviamente a las hormonas tiroideas. Aquí encontramos, según los informes histopatológicos de la glándula tiroides en pacientes infectados por SARS-CoV-2, se ha documentado la afectación de estas células tiroideas. Y aquí, como se puede encontrar en esta placa histopatológica que se obtuvo a partir de unas autopsias, podemos encontrar aquí para señalarles, primero les voy a mostrar lo que es normal, vemos que hay un epitelio de revestimiento que es continuo y el folículo en su interior va a tener el lumen o su coloide. Y aquí, como se señala en las flechas, vamos a mencionar los diferentes hallazgos citopatológicos que se presentaron en estos pacientes con la infección. En la flecha 1 se puede ver cómo ese epitelio de revestimiento presenta una disrupción y cómo hay una exfoliación de ese epitelio hacia el interior del folículo que está dilatado. En la flecha 2 se puede observar cómo se van a formar diferentes agrupaciones de células sin presencia de coloide o lumen, y en la flecha 3 se van a mostrar capilares marcadamente congestivos en el tejido conectivo entre los folículos. Si bien todavía no se sabe cuál es la importancia de estos hallazgos histopatológicos en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, sí se ha encontrado que en los pacientes con SARS la patología ha mostrado notable daño a nivel de las células foliculares y cómo esto me lleva a una disfunción tiroidea y una fibrosis en la fase aguda. Y dadas las similitudes que hay entre el SARS-CoV-2 y el SARS, que comparten entre ellas, pues se podría inferir que los pacientes con COVID-19 pueden sufrir un deterioro similar a nivel de la glándula tiroides. Adicionalmente, tenemos que el SARS-CoV-2 va a suprimir indirectamente la hormona tiroidea y esta sobreactivación también va a contribuir a la patogénesis del síndrome de enfermedad no tiroidea que vamos a ver a continuación. Aquí quiero mostrarles con esta figura que les puse acá para que recordemos cómo es la producción de las hormonas tiroideas. Lo primero es la interiorización del yodo en forma de yoduro a través del SINPOR de sodio-yodo, que luego, pues por una reacción de oxidación, el yoduro nuevamente se transforma en yodo gracias a la enzima peroxidasa. Posteriormente, a nivel de la célula folicular, se va a fabricar una tiroglobulina que va a tener en sus aminoácidos terminales la tirosina, que es donde se va a unir los yodos en unos o dos carbonos. Y finalmente lo que ocurre es el acople, que es la unión de esas tirosinas con el yodo para dar origen a las hormonas tiroideas que, de acuerdo a las diferentes asociaciones, pues se forman las hormonas tiroideas para finalmente salir a la circulación. Y aquí podemos ver cómo las diferentes citoquinas proinflamatorias van a afectar de manera negativa en cada uno de estos pasos. Es por esto que la inflamación aguda nos va a llevar a una reducción en la producción o liberación de las hormonas liberadoras de tirotropina y por ende a la hormona estimuladora de tiroides y a una disminución en la absorción del yoduro, la secreción de la hormona tiroidea o la producción de la tiroglobulina.
Cuando hay un déficit en la retroalimentación del eje hipotálamo hipófisis tiroide, ahí es que nos aparece el síndrome de enfermedad no tiroidea, la cual se va a caracterizar por concentraciones de T3 disminuida y de T3 reversa aumentada, una T4 que puede estar o si bien normal o baja, una T4 libre aumentada o disminuida y una TSH inalterada o baja. Y esto nos va a indicar que entonces hay una conversión alterada de la hormona tiroidea y también una alteración a nivel del feedback negativo del eje hipotálamo-hipófisis. Y este síndrome de enfermedad no tiroidea nos va a representar o va a significar que es una respuesta adaptativa en lugar de un verdadero hipotiroidismo durante la inflamación aguda o la enfermedad crítica. Este es un estudio observacional de cohortes que se publicó en el año 2020. Ellos tenían como objetivo detallar cuáles eran los efectos agudos en la función tiroidea de pacientes con COVID-19 y determinar si esos efectos persistieron en la recuperación después del COVID. Ellos excluyeron todos aquellos pacientes que tenían antecedente de enfermedad tiroidea y que adicionalmente no contaban con pruebas de función tiroidea antes de que les diera la infección por COVID, quedando así un total de 55 sobrevivientes a los cuales se les hizo seguimiento con las pruebas de función tiroidea. Según los hallazgos de estas, 47 de 55 pacientes resultaron que no tuvieron ninguna alteración, es decir, fueron eutiroideos, 2 de ellos cursaron con un hipertiroidismo subclínico, 4 de ellos con un hipotiroidismo secundario y 2 de ellos con hipotiroidismo subclínico, es decir, ninguno cursó con una tirotoxicosis marcada. Aquí podemos observar los diferentes valores tanto de la TSH como de la T4 libre, tanto al inicio, al ingreso como al seguimiento con su respectiva mediana y media. Y aquí en esta figura, que es una gráfica de cajas y bigotes, lo que van a hacer es comparar las medianas utilizando la prueba de Friedman. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos van a comparar la misma población en diferentes momentos, antes de la admisión, a la unidad de cuidados intensivos y al seguimiento. Cuando nosotros vamos a comparar la TSH desde antes del ingreso a la admisión, podemos encontrar que hay una disminución significativa de la TSH. Cuando comparan a la admisión o al ingreso a la UCI del seguimiento, hay un ascenso o una elevación nuevamente de la TSH significativa, pero cuando comparan la línea de base con el seguimiento, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Ya cuando ellos tienen en cuenta las 3 variables, sí encontramos una significancia con una P en 0.009, lo que nos indica que la infección por el SARS-CoV-2 sí puede afectar de manera aguda a la función tiroidea y vamos a ver cómo después, con el tiempo, el paciente vuelve a recuperar su función tiroidea. Ya en cuanto a la T4 libre, no hubo una diferencia significativa, lo que nos sugiere que pues, la T4 libre tuvo un comportamiento muy similar durante los tiempos que se evaluaron. ¿Qué pudieron concluir con este estudio? Que la mayoría de los pacientes cursaron pues no presentaron alteraciones en la función tiroidea, que algunos tuvieron reducciones leves tanto de la TSH como de la T4 libre, lo cual es compatible con el síndrome de enfermedad no tiroidea, y que los sobrevivientes del COVID-19, las pruebas de función tiroidea en el seguimiento volvieron a la línea de base, lo que sugiere que ese cambio fue transitorio. En cuanto a los efectos de la alteración de la hormona tiroidea inducida por el SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas, entre ellos encontramos la disfunción placentaria. Recordemos que el proceso biológico de la placentación se van a ir formando diferentes poblaciones de trofoblastos, que son los que me van a establecer la circulación uteroplacentaria y la formación de la placenta. Y para ello se requiere que haya un equilibrio entre la proliferación y la apoptosis de los trofoblastos y que adicionalmente haya una diferenciación de ellos, que inicialmente son citotrofoblastos, luego sin citotrofoblastos y finalmente los trofoblastos extravellosos. Y que debe haber una angiogénesis normal y para eso vamos a encontrar que la hormona tiroidea va a estar íntimamente implicada en estos pasos y que aparte de eso es la que va a estar implicada en la secreción de la hormona placentaria y la invasión del trofoblasto extravelloso. Por eso es que estas pacientes cuando cursan con un trastorno de las hormonas tiroideas, pues va a representar una amenaza para el embarazo porque hay un aumento del riesgo de complicaciones mediadas por placenta como el aborto espontáneo, la preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino.
Específicamente, la T3 y la T4 van a tener un efecto estimulante en la secreción del lactógeno placentario, de la 17-beta-estradiol, de la progesterona y de la gonadotropina coriónica humana, y que ante concentraciones disminuidas, como en el caso de las pacientes con hipotiroidismo, esto va a alterar la secreción endógena a nivel de la placenta y la diferenciación de los trofoblastos, conduciendo a una disminución en el grosor de la placenta porque vamos a tener una menor proliferación y una mayor apoptosis de los trofoblastos. En cuanto a la T3, ella va a incrementar la expresión de la matriz metaloproteinasa 2 y 3 y de la fibronectina fetal, las cuales van a ser muy importantes porque son las que van a permitir la invasión de ese trofoblasto extravelloso en la decidua y van a suprimir la expresión de la apoptosis del trofoblasto extravelloso. Y cuando tenemos concentraciones disminuidas de ese T3, pues es lo que me va a producir una alteración en la invasión de los trofoblastos en la decidua. Otro de los efectos que tenemos en la alteración de la hormona tiroidea es la alteración en la angiogénesis. La T4 libre me va a inducir la expresión de los factores proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento placentario, y en los periodos de gestación las células deciduales van a responder distintivamente a las concentraciones de T3. En el primer trimestre vamos a tener un aumento de la secreción de ese factor de crecimiento endotelial vascular A y de la angiopoyetina 2, y en el segundo trimestre un aumento de la angiogenina. En pacientes con estados hipotiroideos, estos factores proangiogénicos van a estar disminuidos con un aumento de la resistencia vascular periférica que me va a conllevar a que la paciente curse con la preeclampsia y el aborto. El embarazo es un estado inmunológico en el que el feto semialogénico va a crecer en el útero de la madre y vamos a ir viendo cómo a medida que va avanzando el embarazo, ese ambiente inmunológico va a ir cambiando. En el primer trimestre tenemos un fenotipo TH1 que es proinflamatorio, en el segundo trimestre un fenotipo TH2 que es antiinflamatorio y nuevamente hacia el tercer trimestre un fenotipo que es TH1, el cual va a coincidir con el final del tercer trimestre y el inicio del trabajo de parto. Y cuando hay una alteración en dicho ambiente inmunológico, pues no se puede garantizar que tengamos un embarazo o un parto exitoso. ¿Qué ocurre en los pacientes con la infección por SARS-CoV-2? Como lo hemos venido mencionando a lo largo de la charla, se va a producir una sobreactivación de la respuesta inmune mediada por linfocitos T, TH1, TH2, TH17, que me va a conllevar a una activación y a una liberación de diversas citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, culminando en la tormenta de citoquinas. Y para poder garantizar esa coexistencia entre la madre y el feto, es importante que tengamos una modulación supresora del sistema inmune. Por ejemplo, las células deciduales van a liberar mediadores inflamatorios, y cuando hay una alteración de dichas moléculas, pues me va a conllevar a que la paciente curse con el aborto y la preeclampsia. Y las pacientes hipotiroideas van a tener una dificultad de establecer ambientes antiinflamatorios, y si a eso le sumamos la inflamación que produce la infección por SARS-CoV-2, pues vamos a tener estados proinflamatorios y con todas las consecuencias que ya hemos venido mencionando. Ese es otro estudio, ese es un estudio retrospectivo publicado en el año 2020 que tenía como objetivo determinar si el COVID-19 induce a cambios en la hormona tiroidea en pacientes con embarazo temprano. ¿Qué hicieron ellos? Seleccionaron pacientes que estuvieran cursando en su primer trimestre de embarazo en la población de Shanghái, cogieron dos grupos de 727 pacientes en el primer grupo antes del brote del COVID y el otro grupo también formado por la misma cantidad de personas durante el brote del COVID-19. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron que las pacientes del grupo 2 tuvieron un aumento significativo de la T3, al igual que una disminución significativa de la T4 libre en comparación con el grupo 1, con una P estadísticamente significativa, y que en cuanto a los trastornos tiroideos, el grupo 2 presentó un mayor riesgo de presentar una hipotiroxemia aislada con un riesgo de 1.7 veces mayor con respecto al grupo 1 y al mismo tiempo un riesgo disminuido de presentar una enfermedad autoinmune porque presentaron menor positividad de los anticuerpos antitiroglobulínicos, ambos datos con una P estadísticamente significativa. ¿Qué concluyeron ellos? Que estas pacientes durante el brote del COVID-19 tenían un mayor riesgo de tener concentraciones más altas de T3
menor concentración de T4 y la hipotiroxemia aislada. Sin embargo, se requieren más estudios que hablen acerca de estas tres asociaciones. Otra de las alteraciones que se pueden presentar en estas pacientes es la disfunción de las deyonidasas. Recordemos que la disponibilidad de las hormonas tiroideas en el feto van a depender de tres cosas muy importantes. Uno, de la transferencia placentaria, dos, de la producción de la glándula fetal y tres, del metabolismo periférico. Y ahí es cuando aparecen las deyonidasas, también conocidas como la selenoenzima, que son unas enzimas oxidorreductasas que van a jugar un papel muy importante en estas tres cosas que acabé de mencionar, porque son las que van a regular la homeostasis hormonal del feto, es decir, van a proteger al feto de una sobreexposición de las hormonas tiroideas de origen materno. La deyonidasa 1 es la que va a catalizar la conversión de la T4 a T3 a nivel periférico y me van a activar los conjugados sulfatados de la T4. La deyonidasa 2, también conocida como la enzima activadora que se ubica a nivel del retículo endoplásmico, ella va a catalizar la conversión de la T4 a T3 a nivel del citoplasma, y la deyonidasa 3, conocida como la enzima desactivadora, va a prevenir la activación de la T4 al convertirla en T3 reversa. Y recuerden que la T3 reversa pues es la misma T3 pero inactivada. Y vamos a ver cómo la expresión y la actividad de las deyonidasas van a cambiar durante el embarazo. Por ejemplo, en el caso de la deyonidasa 1, ella va a estar disminuida en el embarazo, por ende las concentraciones de T3 van a estar disminuidas y las de T3 reversa y sulfatadas van a estar aumentadas. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la deyonidasa 3, esta va a estar aumentada desde el inicio del embarazo, al igual que la deyonidasa 2 desde el primer trimestre de embarazo, y van a estar presentes en el cerebro del bebé, en el cerebro fetal, desde muy temprano, más exactamente desde la 7ª semana, y van a ser muy importantes porque son las que me van a definir cuál es la concentración de T3 disponible a nivel tanto del cerebro como de la glándula pituitaria fetal. Y aunque todavía no se conocen cuál es la importancia de mantener los niveles de T3 bajos en el feto, ellos cuentan con mecanismos a nivel del cerebro para establecer unos niveles óptimos de T3 y asimismo pues que se establezca un adecuado neurodesarrollo en el feto. Cuando tenemos la inflamación en pacientes infectados por SARS-CoV-2, las citoquinas lo que van a hacer es suprimir mesa deyonidasa 2, lo que me conlleva a una disminución de las concentraciones de T3 a nivel tanto de la placenta como del feto. Y adicionalmente tenemos que la infección por el SARS-CoV-2 también puede producirme una disfunción a nivel de la deyonidasa 3, y aquí pueden ocurrir dos escenarios. Uno, que la paciente con la inflamación aguda y crónica, lo que ocurra es que hay una disminución en la expresión y en la actividad del ARN mensajero a nivel hepático, y esto disminuya y por ende me va a afectar de manera negativa al feto porque me lo va a exponer a que él tenga una sobreexposición a la T3. O el segundo escenario que puede ocurrir es que haya una regulación anormal de ese gen de la deyonidasa 3 a nivel placentario, y eso va a generar un riesgo potencial de que él sufra de un hipotiroidismo fetal. Y si bien esta condición es rara, generalmente sí se ha asociado a que puede pasar en pacientes con enfermedades críticas prolongadas o inflamación. Algunos estudios hablan que la reducción prolongada de ingesto de alimentos va a actuar como un desencadenante para que la actividad de la deyonidasa aumente, y por eso es que hay menor transporte de estas hormonas tiroideas al feto, y es por esto que se recomienda a las pacientes con infección por SARS-CoV-2 que durante la infección y el tratamiento se eviten ayunos prolongados. En cuanto a la vacunación, tenemos que la vacunación en la actualidad es una de las medidas preventivas más prometedoras contra el COVID. De hecho, la vacunación durante el embarazo se ha utilizado como una estrategia que protege a la madre, tanto a la madre como al feto, contra la infección pues, para el SARS-CoV-2. E independientemente de la vacuna que nosotros utilicemos, lo que va a hacer es que va a proteger al paciente a cursar con una infección grave del SARS-CoV-2 porque va a inducir a la formación de anticuerpos neutralizantes contra esa proteína antiespiga.
Las vacunas basadas en virus vivos atenuados, estas no se recomiendan en pacientes gestantes, no se consideran seguras por el riesgo de la enfermedad y básicamente es por el estado gestacional inmunomediado, mientras que la utilización de vacunas inactivas o de ácido nucleico como la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, sí se recomiendan en estas pacientes, son más seguras y tienen un menor riesgo de enfermedad. Sin embargo, vamos a ver que se han empezado a documentar casos de trastornos tiroideos asociados con el COVID-19. El síndrome autoinmune inflamatorio que se produce a partir de los ayudantes de vacuna es lo que se conoce como el síndrome de Asia, que es un fenómeno postvacunacional, postvacunacional, en el que se va a exponer a esos ayudantes de las vacunas y se va a generar un aumento de la respuesta inmune. Aquí les quiero traer un estudio que se publicó en el año 2021, que lo que quería era reportar casos de tiroiditis subaguda relacionados con la vacuna del SARS-CoV-2. ¿Qué hicieron ellos? Describir las diferentes características, tanto clínicas como de laboratorio y de imagen de 3 casos de pacientes con tiroiditis subaguda después de que le administraron la vacuna inactivada del Coronavac. Eran 3 trabajadoras de la salud, ellas solicitaron el ingreso a la clínica porque empezaron a cursar con dolor en la parte anterior del cuello y fatiga 4 a 7 días después de que se les administrara la vacuna. 2 de ellas se encontraban en periodo de lactancia, ninguna de ellas presentó positividad de los anticuerpos y ninguna tenía antecedente de importancia, es decir, ninguna tenía antecedente de enfermedad tiroidea, ni antecedente de infección del tracto respiratorio superior o infección por el coronavirus. Ya en cuanto a los resultados de laboratorio, los estudios imaginológicos, tenemos que en el caso de la paciente 1, no presentó ninguna alteración de la función tiroidea y los anticuerpos, tampoco pues no hubo positividad de los anticuerpos, pero ante los hallazgos imaginológicos de la ecografía sí se evidenció áreas hipoicoicas focales en ambos lóbulos tiroideos con una disminución del flujo sanguíneo al Doppler color. En el caso 2, sí, esta paciente sí presentó afectación de la función tiroidea con una tirotoxicosis, con una TSH en 0.01 y una T4 libre en 5.2, no presentó positividad de los anticuerpos y a los hallazgos imaginológicos fueron prácticamente iguales que la paciente del caso 1. Y en el caso 3, la paciente tampoco presentó alteración en la función tiroidea, no hubo positividad de anticuerpos y en los hallazgos ecográficos se evidencia un área hipoicoica irregular, difusa en el lóbulo derecho. En el istmo se puede encontrar un área hipoicoica focal y acá en el lóbulo izquierdo también se encuentra un área hipoicoica focal pequeña, también con una disminución del flujo sanguíneo al Doppler color. ¿A qué conclusiones llegaron ellos? Que la vacunación por el SARS-CoV-2 puede producir una tiroiditis subaguda con el fenómeno del síndrome de Asia, que la tiroiditis subaguda puede desarrollarse días después de la vacunación y que estar en el periodo posparto se considera como un factor facilitador para el síndrome de Asia. Este es otro estudio que se publicó ahorita en el año 2022 que tenía como objetivo resaltar las características principales de las anomalías tiroideas después de la vacunación. Y para eso hicieron una búsqueda exhaustiva en bases de datos electrónicos que mostraran precisamente esta asociación. En cuanto a los resultados, se reportaron 83 casos, de los cuales la gran mayoría de los trastornos tiroideos fueron secundarios a las vacunas basadas en RNA mensajero con un 68.7%, seguido de las vacunas basadas en vectores en un 15.7% y finalmente las vacunas inactivadas con un 14.5%. De los trastornos tiroideos, el más común fue la tiroiditis subaguda con un 60.2% y la seguida de la enfermedad de Graves en un 25.3%. Cuando ellos, en cuanto a las conclusiones en este estudio, entonces encontraron que la gran mayoría de los pacientes tuvieron una adecuada respuesta a la terapia y que adicionalmente cuando ellos fueron a evaluar los beneficios de las vacunas contra el COVID-19 en términos de poner fin a la pandemia o disminuir las tasas de mortalidad, pues encontró que esto superaba el riesgo de complicaciones poco frecuentes, entre ellas como el mal funcionamiento de la tiroides transitorio.
y vamos a ver cómo van a ir reportando cada vez más casos en pacientes de los trastornos tiroideos en pacientes con infección o inmunización contra el COVID-19. Esta es una serie de casos, fueron un total de 7 casos, de los cuales 5 eran mujeres, tenían una mediana de edad de 47 años, a uno de ellos se le administró la vacuna inactivada y al resto de pacientes fue una vacuna basada en RNA mensajero. La mediana de aparición de los síntomas fue de 7 días, 3 de ellos tenían antecedente de la enfermedad de Graves y uno tenía antecedente de tiroiditis de Hashimoto, ya en resolución, y en los 3 pacientes restantes se les diagnosticó por primera vez la enfermedad de Graves posterior a la vacunación y en uno de ellos se detectó oftalmopatía de Graves de desarrollo rápido. Entonces, la enfermedad de Graves y las manifestaciones extratiroideas pueden aparecer en un periodo corto después de la vacunación contra el COVID-19, que a los pacientes con antecedentes de enfermedades autoinmunes tiroideas hay que prestarles atención en el periodo posterior a la vacunación, porque como les decía, pacientes con antecedentes de enfermedad de Graves que ya estaban en remisión después de la aplicación de la vacuna, volvieron y se reagudizaron, y que se requieren de más estudios prospectivos multicéntricos para poder comprender esa relación causal. Ya para finalizar, quiero traerles este reporte de caso, el cual se presentó en modalidad de póster el mes pasado en el Congreso de FECOLSOG en Medellín. Fue elaborado por 2 de nuestras residentes de ginecología y obstetricia y el doctor Alina Abreu, y hablan acerca del hipotiroidismo en una paciente gestante que presentó este trastorno tiroideo después de la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, habla de una primigestante de 27 años que cuando contaba con una TSH preconcepcional dentro de parámetros normales, la persona no tenía ningún antecedente de importancia, a excepción de que la madre tenía un antecedente de hipotiroidismo, y a las 4 semanas de gestación la paciente presentó una infección no complicada por el SARS-CoV-2. A las 8 semanas de gestación ya la paciente empieza con diaforesis, con palpitaciones, con temblor, con dolor en la región anterior del cuello, y a esa paciente entonces se le realizan pruebas de función tiroidea encontrando una TSH suprimida en 0.04 y una T4 libre elevada en 2.53. Los anticuerpos antitiroideos salieron positivos, le hicieron una ecografía de tiroides donde se evidenció un bocio difuso con aumento de la vascularidad Doppler color, y a esta paciente se le inició manejo antitiroideo con propiltiuracilio, encontrando una mejoría y una resolución de los síntomas a las 2 semanas. Y como podemos ver aquí en la tabla, podemos ir viendo cómo hubo una mejoría de la función tiroidea tanto de la TSH como de la T4 libre con el tiempo. A esta paciente le suspendieron el manejo antitiroideo a las 20 semanas y dentro de los desenlaces tenemos que al final, pues se tuvo que desembarazar a la paciente a las 36 semanas porque debutó con una preeclampsia sin criterios de severidad, sin ninguna otra complicación. Entonces es importante traer este reporte de caso porque si como hemos visto, todos los estudios de los que hemos hablado, la gran mayoría han sido en pacientes en población general. Este es en una paciente gestante y adicionalmente la paciente debutó con una preeclampsia que podría ser secundaria a esos trastornos tiroideos que presentó. Finalmente, para ya concluir esta charla, tenemos que el COVID-19 puede actuar como un desencadenante de enfermedades autoinmunes o exacerbar la autoinmunidad tiroidea de base como la enfermedad de Graves. Y aquí yo quería agregar una cosa muy importante, y es que la idea es que nosotros en los controles prenatales empecemos a mandarle esas pruebas de tiroidea y tener muy presente en los antecedentes si es una paciente que tuvo infección por SARS-CoV-2 o que durante el embarazo debutó con la infección por el SARS-CoV-2, porque si bien en la ATA, en la guía en el 2017, pues obviamente no se tienen en cuenta estos factores de riesgo, ahora sí los tenemos que incluir precisamente por esta asociación. Segundo, que la alteración de las hormonas tiroideas en mujeres embarazadas eventualmente induce disfunción placentaria. Ya vimos todas las complicaciones, abrupción de placenta, abortos, etcétera, y que también esas pacientes pueden cursar con una alteración en el desarrollo fetal. Que es importante la selección de una vacuna contra el COVID-19 para inducir una respuesta inmunomoral equilibrada
y evitar una sobreactivación del sistema inmune materno, y finalmente que se requieren más estudios acerca de la disfunción tiroidea en mujeres embarazadas después de la pandemia contra el COVID-19. Muchas gracias.